Sé que para nadie es una novedad que para el año 2020, cuando estuvimos inmersos en los temas de la pandemia, el problema era mucho más allá que solamente cuestiones de salud. También hubo muchos problemas a nivel social y sobre todo económicos. En aquel año yo trabajaba en una empresa, en la cual aunque no tenía un puesto, digamos, importante, el dinero que ganaba me servía porque con eso mantenía a mi esposa Violeta y también a mi pequeño hijo, que era prácticamente un bebé. Y sé que no solamente para mí y para mi familia fueron tiempos difíciles, porque en general, dondequiera hubo desempleo, muerte y tristeza. Tras haber quedado desempleado, ya no pude seguir pagando la renta en la casa en que vivía con mi familia. Aquello fue muy triste, porque en aquellos días tan oscuros me imaginé que jamás podríamos recuperarnos de dicha crisis. Justo cuando mandaron a todos al encierro, no había trabajo, no había nada que hacer. Estaba desesperado porque mi esposa Violeta y yo tuvimos que regresar a vivir a casa de mi suegra. Podrían pensar que no había nada de malo en ello, pero la relación entre mi suegra, la señora Hortensia y yo estaba muy lejos de ser la mejor. Desde que fui novio de su hija, a ella nunca le gustó mi forma de ser, de vivir y sobre todo que no fuera un hombre rico e ideal para su hija. Pero eso a mí no me importaba. Yo tenía en la mente que de alguna manera iba a salir del problema. Me iba a llevar a mi esposa, a mi hijo, a vivir nuevamente a una casa en otro lugar que no fuera la casa de mi suegra. Pero en fin, de momento tenía que resolver mínimo lo de la comida, porque sumado a eso y los gastos de los servicios de luz, agua, internet, se me estaba haciendo una bola de nieve, sobre todo porque tenía que pagar pañales, leche y demás. Al no haber muchas opciones de trabajo, decidí ponerme a lavar carros. Puerta por puerta comencé a tocar, a pedir el favor que me permitieran lavar los autos de la gente aunque fuera por poco dinero. Para mí lo importante era sacarlo del día, ya después Dios diría. Hasta eso empecé a tener clientes, me hice rápido de popularidad y en ocasiones los clientes me llamaban por WhatsApp, los mismos de ahí de la colonia. Ya iba yo a sus casas y les lavaba el auto. Y a veces cuando no había mucho trabajo, me iba recorriendo a otras zonas y de esa forma empezó a irme mejor. Cobraba muy poco, era comprensible que la gente a veces no tenía tan poco trabajo o les habían bajado el sueldo, por eso es que no podía cobrarles mucho. Mientras tanto en mi casa las cosas no iban bien. Me sentía bastante triste, devastado, porque mi esposa Violeta al parecer estaba escuchando de más los consejos no tan sabios de mi suegra. Y se los digo porque una vez iba llegando a la casa, entré tranquilamente y justo en el fondo donde estaba el patio trasero, mi suegra estaba lavando y mi hija le ayudaba. Ahí las escuché hablar. Fue mi suegra la que estaba aventando el veneno. Todavía lo puedo recordar claramente. Dime hasta cuándo van a seguir aquí en la casa, Violeta. Sabes que por ti y por el niño siempre estarán abiertas las puertas, pero para tu marido, huevón, para él mejor dile que o te saca de este hoyo, o mejor lo vas a dejar, porque un bueno para nada como él solamente estorba. Con él nunca vas a llegar a nada, mijita, piénsatelo bien. Aún eres joven y puedes rehacer tu vida con alguien importante. Piénsalo, algún día ojalá y me hagas caso. Me tuve que tragar el coraje, me encerré en el cuarto y preparé mis cosas para meterme a bañar. Sabía que esa no es la única ocasión, que mi suegra le andaba metiendo veneno por los oídos a mi mujer, pero ¿qué le iba a hacer? Pues como hombre, tenía que aguantarme y buscar soluciones. No le dije nada a mi esposa Violeta, no quería armar un escándalo. Sin embargo, debo decirles que los consejos de mi suegra ya le estaban afectando a mi esposa. Violeta andaba muy seria. Había días en los que yo me daba cuenta que ya no me aguantaba. Apenas si me hablaba y se le notaba incómoda cuando yo estaba cerca. Sabía que ella ya no me quería
que estaba buscando el pretexto perfecto para echarme a la calle, porque dentro de su cabeza, su mamá tenía razón. Me empecé a sentir destrozado, traicionado. Sabía que solo me tenía a mí mismo para salir adelante de todos esos problemas. Honestamente no me da vergüenza, porque en esos momentos, al menos para comer, para los pañales y para leche, sí estaba llevando dinero a la casa. Por eso es que, seguramente Violeta no me corría junto con su madre. De intimidad entre nosotros ni hablar. Violeta siempre se dormía temprano, ponía pretextos. Seguramente me estaba poniendo a prueba, o bien me estaba cerrando el changarrito, pues si no llevaba yo suficiente dinero, pues entonces no había placer. Vaya manera, ahora me doy cuenta que los hombres realmente solo servimos como proveedores. A cambio de eso se nos brinda amor, pero un cariño sincero es muy difícil de encontrar. Podría atreverme a decir que ni siquiera existe. Comprendí las reglas del juego, el cómo funcionaba la vida. Me dediqué a seguir trabajando, y una mañana andaba por ahí merodeando en unas calles a las cuales no había ido, cuando en eso me puse a lavar algunos carros, y de pronto de estar ahí tallando unas llantas, llegó una señora en una camioneta muy bonita. Se estacionó justo enfrente, se me quedó viendo y me preguntó: «Buenas tardes, muchacho. ¿En cuánto estás vendiendo la lavada? Y dime si tienes tiempo para que le des una pasadita a la camioneta. Mira nomás, acaba de llover y ya la traigo toda enlodada». Le di los precios a la mujer, la cual me pareció muy extraño el atuendo con el que iba vestida. Traía un vestido así muy garigoleado, tenía alhajas por todas partes y un peinado muy exótico. Me recordaba al Walter Mercado, ese que daba los horóscopos. Pero la señora era muy amable. Me dejó las llaves incluso de su camioneta y después se fue a hacer algunas compras o no sé qué. Y cuando regresó después de poco más de una hora, yo ya le tenía la camioneta bien lavada. Le entregué las llaves y le recibí el pago. La mujer se me quedó viendo de una forma muy extraña, como si me conociera, y después me preguntó: «¿Te gustaría conocer tu suerte, muchacho? ¿Cómo te llamas?». Le dije que mi nombre era Tomás, y ante esto la mujer despertó un poco más su interés. «Muy bien, Tomás, te contaré que yo me dedico a leer el tarot, a hacer trabajos de magia y demás cosas. Soy una especie como de bruja, una gitana o como lo quieras llamar. Tengo un consultorio por aquí muy cerca, y si un día te animas, te voy a regalar una de mis tarjetas para que me visites. A ti no te voy a cobrar nada. Déjame explicarte que a veces, muy de vez en cuando, hago trabajos sin ningún costo para personas especiales. Tú eres un hombre bueno, honesto, y por ello es que te puedo ayudar. Créeme, puedo ver que la suerte está de tu lado. Sin embargo, necesitas una ayudadita para que la puedas encontrar». Tomé la tarjeta de aquella señora. Estaba escrito el nombre Ivonne. Me despedí de ella. Se fue muy contenta. Guardé la tarjeta y seguí trabajando de manera normal. Algunos carros más y después regresé a la casa. Estando ahí, tuve un pleito muy fuerte con mi esposa. Al parecer mi suegra seguía metiéndole cosas en la cabeza. Ese día mi esposa me dijo que necesitaba más dinero, pues quería comprar un mueble para no sé qué cosas. Francamente no le hice mucho caso y la mandé a la fregada. Le dije que me esperara, que no tenía ese dinero. Yo tenía un guardadito, pero no se lo iba a dar para ese capricho que ni siquiera necesitábamos. Y por eso es que mi esposa empezó a decirme que era un bueno para nada, un fracasado, que estaba cansada de que viviéramos en casa de su mamá y que me la fuera pensando bien, que si no la sacaba de ahí, entonces ella seguiría su vida por su camino, sin mí. Yo no le di muchas alas al pleito. El desprecio de mi esposa es algo que ya había procesado desde antes. Entendí que ella solo estaría conmigo en las buenas, en las malas no, y ahí entendí que era una mujer que no valía la pena para dedicarle el resto de mi vida. Aún así me mantuve a su lado.
Era la única forma de estar cerca de mi hijo. Además, tenía que reconocer que era muy difícil volver a empezar una vida aparte, sobre todo por la parte económica. Aquellos días fueron muy oscuros. Sentí que nada estaba de mi lado. Y por ello es que, por casualidad, encontré la tarjeta que me dio aquella señora Ivonne, y por ello es que decidí ir a buscarla. Cuando llegué, noté que aquel lugar era bastante colorido. Tenía símbolos místicos por todas partes, y cuando toqué a la puerta, la señora Ivonne me pidió que esperara un poco, pues estaba atendiendo a un paciente. Esperé por un rato, me tomé un café, y ya cuando fue mi turno, por fin pasé a aquel consultorio. El lugar estaba iluminado con luz muy cálida y tenue. Ante mí había una mesa redonda, y del otro lado había una silla, donde la señora Ivonne estaba sentada, y rápido me invitó a que me sentara. Ella traía un mazo de cartas en sus manos, los cuales estaba barajeando. Me imagino que vienes dispuesto a conocer la verdad, Tomás, la verdad sobre tu vida, sobre tu destino y tu suerte. Por favor, respira profundo y mantén tu mente lejos de los pensamientos externos. Estás aquí y ahora conmigo, y déjate llevar por la energía, para que así tus caminos de sabiduría se abran. Estuve muy atento a las instrucciones que la señora Ivonne me daba. Ella finalmente colocó las cartas sobre la mesa y me pidió que las seleccionara. Estuve acomodándolas a como me indicó, y cuando las volteó, ella me dijo, supuestamente una interpretación que encontró en dichas cartas. Puedo ver que tienes muy buena energía, Tomás, muy buena suerte en la vida, pero hay algo, o quizá alguien, o más de una persona que están bloqueando dicha energía. Veo que son dos mujeres que forman parte de tu día a día, una mujer ya de edad avanzada y otra joven. Podría atreverme a decir que es tu esposa, pero esto tienes que desmentírmelo tú. Lo que sí es que, créeme que están planeando algo contra ti. No sé bien qué será, pero no es algo bueno. Tú debes liberarte de esas cadenas, o de lo contrario nunca verás la felicidad. Solo tú sabes quiénes son estas personas, Tomás, porque aquí veo que han dejado ver su veneno ante ti, y tú lo has probado. Pero veamos, ¿qué es lo que te aguarda más allá de esa barrera que te imponen estas gentes? Pues mira, veo varios caminos muy pero muy buenos para ti. En uno de estos conocerás a una mujer mayor, la cual tiene muy buena posición económica. Ella podrá ofrecerte un trabajo, el cual te pondrá a dudar. Posiblemente no aceptes, y si no lo haces, vendrá otra oportunidad, un trabajo muy importante, pero veo que es fuera de la ciudad. Si te das cuenta, estos planes que el destino tiene para ti te alejan completamente de la vida que estás llevando ahora. Ahora mi pregunta es si tú estás dispuesto a llevar a cabo esto que se tiene para ti. Date cuenta que estamos consultando las cartas y estamos invocando energías de más allá de nosotros. Veo que hay muy buena suerte, riqueza y cosas buenas para ti, pero el precio será muy alto. Nada es gratis en esta vida, Tomás, ni siquiera la felicidad. Todo absolutamente tiene un precio. Aquí la cuestión es si estás dispuesto a pagarlo. Porque el precio no se refiere únicamente a dinero. Hay muchas maneras de pagar algo. Y seguramente, si tú aceptas estas cartas y sobre todo el destino que se te ofrece, entonces algo también tendrás que dar a cambio. Y si estás dispuesto a ello, entonces yo te puedo ayudar. Te puedo hacer un trabajo de magia o brujería, como le quieras llamar. Y con esto, te aseguro que estos caminos se abren para ti y podrás vivirlos. Pero toma en cuenta que una vez hayas iniciado esto, no hay marcha atrás. La señora Ivonne me confundía. Ella estuvo explicándome más claramente todo, y entonces lo comprendí. Tomé la decisión de que sí, quería cambiar mi suerte. Por ello es que estaba en ese lugar con ella. La señora Ivonne aceptó aquello y comenzó a hacerme un trabajo de brujería. De inmediato me acercó unos inciensos o no sé qué eran. Empezó a sonar una campanilla que vibraba muy fuerte y me empezó a hacer oraciones. También sacó un ramo de pirul
con el cual me lo sacudía alrededor del cuerpo. Después de esto, vi que empezó a armar un pequeño amuleto. Colocó una moneda de color dorado, también algunos granos, algunas semillas y no sé qué más. Al final todo lo envolvió en un listón rojo y me lo entregó. Coloca esto en tu cartera, Tomás. Llévalo siempre contigo. Con ello la suerte estará de tu lado y verás cómo muy pronto tu vida cambiará. Eso sí, recuérdalo muy bien. Nada de lo que ocurra se puede revertir. Es el destino que tú elegiste y debes aceptarlo tal y como venga. Me quedé platicando un rato con la señora Yvonne. Ya se estaba haciendo tarde y entonces mejor regresé a la casa. Le agradecí infinitamente porque ella no me cobró un solo peso, me dio su bendición y volví a casa. Los días siguientes fueron lo mismo, peleas y desprecios, todo por dinero. Vaya interés. Entiendo que es indispensable en el sistema de vida que llevamos, pero también debe haber comprensión, amor, sobre todo porque éramos una familia. Un día de andar lavando, me di cuenta que era muy agotador, porque no estaba cobrando lo que era. La gente no quería pagarme más, pero de andar por ahí, vi que solicitaban meseros en un bar nocturno que era de mucho prestigio en la ciudad. No perdí el tiempo. Esa misma tarde regresé a casa, me cambié, llené una solicitud de empleo y fui a entregarla personalmente. Cuando fui más joven ya había trabajado de mesero en algún lugar. Tenía la experiencia y sobre todo las ganas, porque en aquel lugar se sabía que iba gente muy pudiente, por ende las propinas serían bastante buenas. Para ese momento el tema de pandemia, aunque seguía vigente, ya empezaba a abrir un poco la posibilidad de que los negocios regresaran. Los bares, los centros nocturnos empezaron a hacerlo y finalmente yo conseguí el empleo en aquel lugar. Por cómo lo conseguí me di cuenta de que el primer punto de buena suerte ya estaba dado. La señora Yvonne tenía razón y pues ahí estaba yo, ya listo para empezar mi primer día de trabajo. Al principio no iba tanta gente, pero de verdad, llegaban los visitantes en sus carros muy bonitos. Era gente muy acomodada, compraban bebidas muy caras y las propinas de verdad que eran buenas. Me iba bastante bien, sin embargo en casa yo mentía. Le decía a mi esposa Violeta que no había mucha gente y que los visitantes o los clientes eran muy tacaños y no me querían dar buenas propinas. El demás dinero yo lo estaba guardando en una cuenta que tenía en una caja de ahorro. Sabía que debía armarme un plan B en caso de que Violeta me corriera. Es más, ya ni siquiera quería que me corriera. Yo ya quería irme por mi propio pie. Ya no era feliz a su lado. Fueron pasando los días. Yo salía muy tarde de trabajar, prácticamente después de las 2 o 3 de la mañana, y fue en una ocasión que al salir del bar me di cuenta que había una mujer que aparentemente estaba muy ebria. Era una señora de ya unos casi 50 años, muy guapa. Se notaba que hacía ejercicio y que se había hecho alguna que otra cirugía. Me deslumbró y me pregunté cómo estaba ahí sola, embriagada y expuesta a los peligros de la noche. Cuando me acerqué a preguntarle si se sentía bien, me di cuenta que en efecto estaba alcoholizada. Disculpe, señora, ¿puedo ayudarle en algo? Soy trabajador de aquí del bar y veo que no está en condiciones de manejar. Si gusta le puedo pedir un taxi para que no se arriesgue. No me gustaría que le pase algo por conducir en ese estado. La señora me miró, abrió la puerta finalmente del auto y por poco y se cae. La tomé del hombro y la ayudé a entrar. Me dijo que no quería que llamara a un taxi, que ella podía manejar. Al ver que insistía e insistía, me ofrecía a conducir. Le dije que ya era yo parte del problema y entonces quería llevarla hasta su casa. Aquella mujer terminaría aceptando. Finalmente la subí en el asiento del copiloto. Yo tomé el volante y comencé a conducir. Cuando le pregunté dónde vivía, la mujer vivía en una zona bastante bien acomodada de la ciudad, y pues ahí iba yo, conduciendo aquel auto tan bonito, imaginándome por un momento que era mío. Me generaba gran satisfacción saber que estaba haciendo una buena obra, una buena causa, ayudando a la mujer a salvar su vida
de un posible accidente. Cuando llegamos a su casa, tuve que dar los datos con el guardia que estaba en la entrada del lugar. Aquel era una zona residencial importante. Ya cuando di los datos me permitieron entrar y llevé a la mujer hasta su casa. Entramos y aunque ésta casi se caía, la llevé abrazándola hasta que la metí en su cuarto y la recosté en su cama. Le quité las zapatillas, la acomodé y la mujer me dio las gracias. Yo lo que no podía comprender es cómo una mujer que vivía en un lugar así, con una vida tan bien posicionada, podía sufrir tanto. Ya no dije nada y me retiré. Tuve que caminar un buen rato para poder pedir un taxi. Llegué muy tarde a la casa y eso evidentemente fue otro motivo de pleito. Violeta pensó que yo ya andaba por ahí con alguna mujer y me la sentenció de que si yo andaba de canijo por ahí con alguna mujerzuela, que entonces ya no regresara a la casa, que me la pensara bien, si quería estar a su lado y al lado de mi hijo. Yo ya no le hacía caso, ya no me importaban sus celos, sus reproches. Yo solo quería hacerme de un dinero para después hacer mi propia vida. Ya no la aguantaba y no quería ser parte de sus estupideces. La noche siguiente volví a ir a trabajar. Estaba atendiendo a los clientes cuando de pronto uno de mis compañeros me tocó al hombro y cuando volteé me dijo que alguien me estaba buscando. Cuando me señaló hacia la mesa aquella del rincón, supe que era la mujer a la que ayudé la noche anterior. Te está buscando esa señora, Tomás. Lleva todo el rato preguntando por ti, así que ve a ver qué quiere. A mí se me hace que ya saliste ganón esta noche, amigo. Buena suerte. Caminé hasta donde estaba la señora. Me paré frente a ella y educadamente le saludé. Buenas noches, señora. Veo que ya se encuentra mejor. Espero no le haya molestado que me tomara la iniciativa para ayudarla y llevarla hasta su casa. De antemano le digo que si en algo le ofendió mi acción, le pido perdón. Aquella señora sonrió. Me di cuenta que era muy guapa. Era una mujer de tez clara, con ojos tono miel, un cabello corto y castaño al hombro, un vestido ajustado muy sensual y un perfume que cautivaba a la distancia. No estoy molesta contigo, Tomás, sino todo lo contrario. Estoy agradecida. Ayer, como te diste cuenta, se me pasaron las copas, pero eso no volverá a suceder. En sí yo solo venía hoy aquí para agradecerte, para saludarte, para conocer a aquel que me salvó prácticamente la vida. Quiero decirte que hace mucho tiempo no conocía a alguien honesto como tú, a una buena persona. Así como me verás y como te diste cuenta, vivo rodeada de lujos, pero no del más importante, que es el de la lealtad y el del calor de las personas. Me sentí muy tranquilo. El escuchar a esa mujer hablar así me hizo saber que no tenía ganas de reclamarme o de hacer que me corrieran de mi trabajo. Me pregunto qué vas a hacer mañana, Tomás. Si no es molestia, me gustaría invitarte a comer, agradecerte de alguna forma. Créeme que para mí es muy valioso y no me gustaría dejar pasar la oportunidad. Agaché un poco la cabeza. De inmediato me vino a la mente mi esposa Violeta y mi hijo, y aquella mujer con su gran intuición se dio cuenta de ello. Eres casado, ¿verdad, Tomás? Ya me lo imaginaba. Los buenos hombres como tú nunca están solos. Siempre hay alguien que los aparta primero. Pero ni modo. Aún así yo te extiendo la invitación. Así que responde, ¿te gustaría acompañarme a comer mañana? Le dije a la mujer que sí era casado, pero le aceptaba la ida a comer. Yo por dentro no quería engañarla. Si ya tenía una buena imagen de mí, tenía que ser transparente. Transcurrió la noche y la mujer se tomó unos tragos. Después se marchó. Al día siguiente, en efecto, como habíamos acordado, ella pasó por mí a un punto específico, justo a la 1 de la tarde. Tuve que poner un pretexto en casa para poderme salir, y finalmente ya iba a bordo del auto de aquella señora, la cual su nombre era Janet. Verdaderamente derrochaba elegancia, y fuimos a un lugar bastante bonito. Al llegar nos atendieron como reyes, y Janet parecía otra persona. Se le veía muy alegre, platicando, muy entusiasmada. Ella era muy atenta
y tenía el control de la situación en todo momento. Pedimos de comer y también de beber. Francamente, hacía mucho no me daba un banquete de tal tipo y no había experimentado una compañía como tal. Conforme fue pasando el momento y los tragos llegaban, yo sentí que se me empezó a aflojar el cuerpo. A Janet también. Pero jamás en la vida me imaginé que ella fuera tan directa en lo que me iba a pedir. Como te darás cuenta, Tomás, ya no soy una joven. Por eso es que tengo que usar muy bien mi tiempo. No me gustan los rodeos. Por ello quiero preguntarte, o mejor dicho, pedirte, si te gustaría tener una aventura conmigo. Pero no sería una aventura cualquiera. Yo te pagaría a cambio de ello. Y créeme que te pagaría lo suficiente como para que dejes ese trabajo en el que estás. Casi te quiero como mi sombra. Reconozco que eres un hombre casado, pero ya mentirás de alguna forma. Invéntate que cambiaste de trabajo, y las horas que supuestamente le dediques, te irás directo a mi casa, y de ahí nos dedicaremos el tiempo. ¿Qué dices? ¿Te parece una idea rara que te pague para que me hagas el amor, para que me hagas compañía? ¿O acaso te da lástima ver a esta mujer tan adinerada y tan sola? Tú respóndeme, siéntete en libertad de decirme sí o no, sin pelos en la lengua. Tragué saliva. Esa no me la veía venir, pero la verdad es que no me podía negar una oferta de ese tipo, y en las circunstancias en las que yo estaba, era algo que tenía que aprovechar. Le dije que sí a Janet, y pues no había mucho tiempo que perder. Ella compró una botella y nos la llevamos en el auto, y finalmente llegamos a su casa. En su habitación tenía un jacuzzi, y rápido sirvió un par de tragos, y se me acercó para darme un beso. Me gustas tanto, Tomás. Un hombre como tú no debería andar por ahí con cualquier mujer. Déjame sentirte. Por favor, hazme el amor. Es algo que te ruego. En estos momentos me entregaré completamente a ti. Janet definitivamente era muy directa, sabía lo que quería y esperaba lo mismo de mí. Por ende es que seguí besándola. La tomé de la cintura, comencé a hacerle caricias y me gustaba sentir su cuerpo, bien trabajado por el ejercicio. A pesar de que ya tenía casi 50, Janet no le pedía nada a una mujer de 25. Su forma física estaba en estado perfecto, y yo me daba el gusto de darme placer con su belleza. Con mis labios acaricié su cuello, mientras iba desabotonando su vestido. Dejé que las yemas de mis dedos recorrieran su suave piel, desde el pecho hasta las piernas. Solo sentía cómo se le enchinaba la piel, y cómo empezaba a respirar de una forma mucho más agitada. Su aliento estaba caliente. Seguramente por dentro el fuego de la pasión estaba ardiendo, le estaba quemando el espíritu, y yo no estaba tan distinto de ella. Aquella mujer me estaba provocando emociones muy fuertes, y de esta forma entramos al jacuzzi para poder hacerla mía. Los movimientos del amor eran muy intensos. Las miradas de Janet me hacían sentir un profundo deseo. Esa mujer de verdad estaba disfrutando todo, y me trataba como si ya nos conociéramos de mucho tiempo. Estuvimos un buen rato hasta que finalmente alcanzamos el clímax y comenzamos a reír. Al parecer ambos liberamos mucha tensión. Todas las tristezas y el dolor que veníamos acumulando en nuestros corazones. Ese día se desfogó, se esfumó. Me encantas, Tomás. Tienes un corazón noble y de verdad que tienes habilidad para hacerme sentir bien. Espero que esto se repita muchas veces y te aseguro que te pagaré bien, porque esto para mí es algo completamente invaluable. Janet comenzó a fumarse un cigarro. Salió del jacuzzi y comenzó a caminar de aquí para allá, modelándome su cuerpo, el cual era seguido detenidamente por mis ojos. Estuvimos platicando y me contó su vida. Me dijo que ella era divorciada. Ya llevaba 2 matrimonios. La razón de sus separaciones del primer matrimonio fue porque no pudo tener hijos. El hombre se desesperó y se fue con otra mujer, una que sí le pudiera dar lo que quería. En su segundo matrimonio, Janet lo tuvo que dejar porque el tipo era obsesivamente celoso.
novio que le encontraba, novio que le mandaba a golpear. Y de ese último ya había pasado cierto tiempo. El tipo ya ni siquiera vivía en la ciudad, y eso de cierta manera me relajaba. No me hubiera gustado meterme en problemas solo por el hecho de que me vieran con ella. Con esto le dimos rienda suelta a esa extraña relación. Yo dejé de trabajar en el bar por las noches y le mentí a mi esposa diciéndole que había encontrado trabajo en un restaurante donde podía trabajar de día. Pero lo que Violeta, mi esposa, no sabía es que me iba a encerrar o me iba a pasear toda la tarde con aquella bella mujer. La paga que Janet me daba era bastante buena. De verdad que superó mis expectativas. Ahí estaba yo ahorrando y ahorrando dinero, pensando que vivía incluso en un sueño. Recordaba las palabras que me dijo aquella bruja Ivonne, donde me decía que mi suerte iba a cambiar, que todo estaría mejor y que conocería a una mujer de mayor edad y que estaría económicamente muy bien posicionada. Pues Janet era esa mujer. Yo estaba encantado sirviendo para ella, pero me di cuenta que ya no lo hacía solo por placer, sino también por amor, porque de encuentro tras encuentro me fui encariñando con ella, con su forma de ser. Entiendo que las cosas empezaron muy superficiales, pero en el fondo Janet solo era una mujer dolida por la vida. Ella se sentía sola, y me di cuenta que nos comprendíamos a la perfección. Fue para una noche que Janet me confesó que también se estaba enamorando de mí, y ahí supimos que las cosas tenían que ir a otro nivel, no importando la diferencia de edad, pues Janet tenía casi 50 y yo estaba rondando los 30. Sabía que tenía que divorciarme. Ya no era bueno el seguir con Violeta y sostener aquella mentira. Le pedí un poco de tiempo a Janet. Aquella decisión tomaría tiempo y ella me lo concedió. De momento todo seguía igual, pero ya a otro nivel. Aún así, Janet me mantenía. Ella me pagaba todo. Me seguía dando mi dinero cada vez que la visitaba. Me di cuenta que su madurez y su experiencia eran algo que me hacía bastante bien. Teníamos equilibrio, no peleábamos, no había celos, no había rabietas ni cosas estúpidas. Eso me gustaba mucho. Estaba viviendo una relación ideal y ya no podía pedir nada más. Con ella lo tenía todo y sobre todo, la intimidad era algo realmente especial, algo de otro nivel, porque a diferencia de Violeta, Janet ya tenía experiencia. A ella no le daba miedo intentar posiciones, formas o cumplir fantasías. Ella era toda una diosa. Pero fue para una ocasión que a Janet, mientras estábamos ahí en su habitación, le entró una llamada. Ella nunca se iba de la habitación para contestar, pero en esa ocasión lo hizo. Me di cuenta que algo no andaba bien, porque cuando regresó, se le notaba un poco nerviosa. ¿Qué tienes, mi vida? ¿Quién era? ¿Por qué te veo como nerviosa, preocupada? Todo está bien. De verdad, dime. Janet me dijo que todo estaba bien, que tenía algunos problemas que ella podía resolver. No me dijo nada, pero sabía que las cosas estaban mal. No entre nosotros. La verdad no me daba cuenta de qué tipo de problemas tenía. Pero al final, como bien dicen, toda verdad sale a flote, no importa cuánto tiempo tenga que pasar. Tras algunas semanas yo notaba que a Janet de repente le llamaban. Ella ya no quería contestar el teléfono, pero se ponía nerviosa, se asustaba, se incomodaba. Después de recibir las llamadas incluso hasta se desconectaba. Se disociaba en ratos de las charlas o de la interacción. No sabía qué pasaba, pero tenía miedo. Janet me estaba ocultando algo, y eso me puso a pensar que quizá no era tan buena idea el hecho de tener que divorciarme para irme a vivir con ella. Pero al final la señora Ivonne me lo había advertido. El tomar un camino donde la suerte estuviera siempre a mi favor iba a tener un precio, uno de verdad muy alto, algo que hasta la fecha realmente me restrego a mí mismo. Para un mediodía, en una ocasión, Janet me preguntó si podía acompañarla a hacer unas compras. Yo le dije que sí, y comencé a prepararme. Me estaba vistiendo en casa, y ya estaba listo para salir, cuando en eso mi esposa Violeta comenzó a reclamarme el hecho de que estuviera saliendo tan arreglado.
de que ya no la tocaba, de que no le hacía el amor y no le prestaba atención ni a ella, y mucho menos al bebé. Yo le dije que no estuviera chingando, que ya estaba encontrando un buen trabajo y que pronto la sacaría de vivir de esa casa, de esa maldita posilga en casa de mi suegra. Pero Violeta no estuvo contenta, pese a que yo salí a la calle para tomar un taxi y dirigirme hacia el lugar donde me vería con Janet. Mi esposa fue tras de mí. Ella me iba jaloneando, diciéndome groserías. Estuvimos ahí discutiendo y ofendiéndonos, cuando de pronto, justo a media calle, nomás vimos como un carro venía muy rápido y se detuvo. Yo ni siquiera presté atención, pero de pronto, de aquel auto se bajó un tipo. Nada más vi cómo se desenfundó una pistola y comenzó a soltar los disparos, uno tras otro. Yo nomás me agazapé y la gente que andaba alrededor empezó a gritar. Todo pasó tan rápido y en un instante aquel tipo se volvió a subir a su auto y arrancaron. Me di cuenta de que tenía un disparo en la pierna y otro en el hombro. Traté de levantarme con dificultad, pero no pude. Me quedé tirado en el piso. Sin embargo, eso no fue lo peor, porque a mi lado, en el piso, boca arriba, se encontraba el cuerpo de Violeta. Ella había recibido un disparo en la cabeza y otro en el pecho. Se encontraba completamente sin vida. La sangre empezaba a escurrir y la gente curiosa empezó a acercarse. A como pude fui y la removí. Violeta, despierta. Por favor, reacciona. Ya no tenía sentido. Violeta estaba muerta y yo estaba herido. Algunas personas se acercaron para auxiliarme. La ambulancia ya venía en camino y mi suegra salió muy enojada. ¿Pero qué le pasó a mi niña? Todo fue tu culpa, hijo de tu pinche madre. Eres un pedazo de mierda, Tomás. Mira nomás, ¿en qué andabas metido que les vinieron a hacer esto? Yo me sentía devastado. No entendía qué pasaba, pero lo único que venía a mi cabeza es que aquel intento de homicidio estaba relacionado con Janet. Me vino a la mente su anterior esposo, el celoso, o quizá el hecho de que Janet estuviera involucrada con cosas chuecas. Me llevaron al hospital, me dieron atención. Mi caso era delicado, pero mi salud no estaba en riesgo. Mientras tanto, pues, me daba mucho pesar por Violeta. Ella no tenía nada que ver, sin embargo pagó con su vida. En ese momento me di cuenta que estaba pagando el precio de una vida que no me correspondía. La señora Ivonne ya me lo había advertido, pero yo aún así acepté. La vida de Violeta fue el precio de las cosas buenas que me estaban pasando, el precio por todo aquel dinero que ya tenía acumulado en mi cuenta de ahorros. Me sentía un miserable, un estúpido, pero más cuando a mi teléfono celular me llegó un mensaje de Janet, despidiéndose. Me dijo que tenía que escapar de la ciudad, porque en efecto su anterior esposo, aquel maldito loco, había regresado, y por lo que me dio a entender, él nos había estado vigilando desde tiempo atrás. Él me investigó también, por eso sabía dónde vivía y justamente dónde atacarme. Ya no supe nada más de Janet. Ella se desapareció, se la tragó la tierra. Mientras tanto, hasta la fecha he vivido con la culpa. Yo ya no amaba a mi esposa, pero tampoco le deseaba el mal. Sé que ella estuvo en el momento equivocado, porque esa muerte me tocaba a mí. Hoy en día vivo con mi hijo, con el dinero aquel que obtuve de parte de Janet. Aunque me duele decirlo, pero empecé una nueva vida. Debo decir que no vivo feliz, pero me mantengo con vida porque tengo un hijo al cual educar, al cual guiar, al cual enseñarle a no ir por los mismos pasos que su padre siguió y por los cuales su madre está muerta. Mi hijo nunca sabrá lo que realmente pasó. Es un secreto que guardaré por siempre, pero entiendo ahora que la brujería no es la mejor solución. Al final siempre algo sale mal y alguien termina perdiendo, incluso hasta la vida. Extraño mucho a Violeta, pero estúpidamente también extraño a Janet. Fuera de todo lo malo, ellas fueron buenas mujeres. Me enseñaron grandes lecciones de vida. Entendí que no siempre en la vida basta con ser bueno.
A veces hay que saber cómo vivir, a qué personas evitar y con cuáles involucrarse, porque al final del día, mis malas decisiones me trajeron acá, la brujería también, y esto que pasó y que les he contado, es algo que sufriré el resto de mis días, pero también muy dentro de mí. Existe un poco de alegría por haber probado el encanto de una mujer mayor, de aquella Janet, mi sugar mami.